Hola a todos, bueno, nuestro grupo está conformado por Aaron Steven Ruda, Sebastián Henao y quien les habla María Fernanda Raigosa. Y nos correspondió el tema en que consiste la comunicación SPI y cómo podría usarse en el BSOP. Entre los aspectos importantes tenemos que la comunicación SPI o Serial Preferred Interface, por sus siglas en inglés, nace casi a principios de 1980 cuando Motorola lo comenzó a introducir y desarrollar en su primer microcontrolador. Esto gracias a que es uno de los protocolos seriales síncronos más versátiles y más utilizados en el mundo de los microcontroladores, por su facilidad de implementación y su velocidad de comunicación de hasta 10 megabits por segundo y que funciona a cortas distancias del orden de 10 a 20 centímetros. Además, este protocolo trabaja en modo full duplex, es decir, que trabaja para recibir y transmitir información, permitiendo que dos dispositivos puedan comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales o líneas diferentes en el mismo cable, trabajando así en perfecta sincronización. Este protocolo está basado en la arquitectura Master-Slave o maestro-esclavo, en el que el dispositivo maestro tiene el control del bus, es decir, que será el dispositivo encargado de generar la señal de reloj y de transmitir información a sus esclavos. Los esclavos serán aquellos dispositivos que se encarguen de recibir y enviar información al maestro. Aunque cabe destacar que cuando el maestro selecciona un dispositivo esclavo y genera la señal de reloj, los datos pueden fluir en ambas direcciones simultáneamente, ya que el mismo reloj funciona para los dos dispositivos, maestro y esclavo. Ahora, para que este proceso se haga realidad, es necesario la asistencia de dos registros de desplazamiento, uno para el maestro y uno para el esclavo respectivamente. Los registros de desplazamiento se encargan de almacenar los bits de manera paralela con los bits que realizan una conversión paralela serial para la transmisión de la información. Es por ello que los datos son enviados serialmente por 4 líneas. Tenemos la línea MOSI o Master Out Slave In, que es utilizada para llevar los bits que provienen del maestro hacia el esclavo. Tenemos la línea MISO o Master In Slave Out, que es utilizada para llevar los bits que provienen del esclavo hacia el maestro. También tenemos una línea para el reloj. Esta línea proveniente del maestro se encarga de enviar la señal de reloj para sincronizar los dispositivos, es decir, que el reloj le indica al dispositivo receptor el momento exacto en que puede tomar el bit de la línea de datos enviado por el transmisor. El pulso del reloj puede ser tanto de subida como de bajada. Cuando el receptor recibe el pulso, inmediatamente toma el dato de la línea y lo almacena en un registro de corrimiento. Un dato importante a tener en cuenta son los límites de velocidad del reloj del dispositivo receptor, ya que la frecuencia de la señal generada por el reloj del transmisor puede ser más alta que la soportada por el receptor, causando en este caso problemas en la comunicación. Y por último tenemos la línea SS o Slave Select, que es la encargada de seleccionar y a su vez habilitar un esclavo. Como se mencionó anteriormente, el protocolo SPI se comunica mediante un bus, lo que permite conectar más de un dispositivo a este. Es por ello que en esta diapositiva tenemos la conexión de múltiples esclavos. Existen dos maneras de conectar múltiples esclavos al bus. Una de ellas es la configuración de tipo paralelo, que la tenemos acá al lado derecho, en el cual se necesita un hardware adicional o salidas digitales dedicadas y controladas por el dispositivo maestro para seleccionar el dispositivo esclavo conectado al bus. La otra manera es la conexión tipo encadenado o daisy chain, que es lo que tenemos acá al lado izquierdo, en el cual el maestro genera una señal que habilita todos los dispositivos a la vez y la salida de datos de los esclavos se conecta en cascada en la entrada de datos. En este caso, la salida del esclavo, en este caso MISO, se conecta a la entrada de datos MOSI del siguiente esclavo, así el maestro enviará los datos solo al primer esclavo y recibirá respuesta del último esclavo. Bueno, ahora mi compañero Sebastián les hablará de cómo se realiza la transferencia de datos y los modos de operación de la comunicación SPI. Transferencia de datos. Aunque el protocolo no especifica un número de bits fijo para el tamaño del dato, por lo regular se usan transferencias de 8 bits, en donde el bit más significativo se transmite primero y es transmitido cada ciclo de reloj. En el video podemos ver cómo el reloj marca exactamente dónde se deben mostrar los bits en la línea de los datos. Esta marca puede ser en blanco ascendente o descendente de la señal de reloj. Y al ser un bus de datos síncrono podemos ver que ambas líneas para datos y reloj se mantienen en perfecta sincronización. Modos de operación del SPI. En la diapositiva anterior ya vimos cómo se transmiten los datos. Ahora lo que nos hace falta es saber en qué momento se toman los datos y en qué momento se actualiza el dato en el bus. Para esto se utiliza algo llamado polaridad y fase. Básicamente la polaridad indica si la señal de reloj iniciará con flanco de bajada o de subida para el primer dato enviado, y la fase indica cuándo se toma y se actualiza el dato en el bus. Esto puede ser de dos maneras: se toma el dato en flanco de subida y se actualiza en flanco de bajada, o al contrario, se toma el dato en flanco de bajada y se actualiza en flanco de subida. Aquí en la imagen se muestra un diagrama de tiempos en el cual muestra cómo se toman y actualizan los datos en cada modo.
Existen 4 modos en el cual se puede enviar información dependiendo de los parámetros basados en la señal de reloj, los que mencionamos anteriormente, que son la polaridad de reloj y la fase de reloj. Entonces comenzamos con el modo 0, donde la polaridad de reloj está en 0 y la fase de reloj también está en 0. Este es un modo en el cual el estado de reloj permanece en estado lógico bajo y la información se envía en cada transición de bajo a alto, es decir, un alto activo. Pasamos al modo 1, donde la polaridad de reloj está en 0 y la fase de reloj está en 1, modo en el cual el estado de reloj permanece en estado lógico bajo y la información se envía en cada transición de alto a bajo, es decir, bajo activo. Luego sigue el modo 2, donde la polaridad de reloj está en 1 y la fase de reloj está en 0. Este es un modo en el cual el estado de reloj permanece en un estado lógico alto y la información se envía en cada transición de bajo a alto, es decir, un alto activo. Y por último tenemos el modo 3, donde la polaridad de reloj está en 1 y la fase de reloj también está en 1. Este es un modo en el cual el estado de reloj permanece en un estado lógico alto y la información se envía en cada transición de un alto a un bajo, es decir, un bajo activo. Hablando de la configuración de los modos, es independiente para cada esclavo. Con esto quiere decir que cada esclavo puede tener una configuración de polaridad y fase de reloj distinta a la de los otros esclavos, inclusive una frecuencia de trabajo distinta. Entonces para esto, el maestro es el que debe adaptarse a la configuración de cada esclavo. Por esta razón es recomendable que el sistema trate de trabajar con los mismos parámetros de ser posible, porque si no va a ser algo complicado. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas que ofrece la comunicación SPI, comenzando con las ventajas. La primera es que ofrece una alta velocidad de transmisión. También presenta comunicación sincrónica, además de que ofrece una simple implementación. Presenta una total flexibilidad para los bits transferidos y soporta múltiples esclavos. En cuanto a las desventajas, es que soporta un solo esclavo, también funciona a cortas distancias, no integra un protocolo de detección de errores y por último, solo un esclavo puede estar activo al enviar o recibir datos. A continuación se va a presentar un ejemplo de cómo se puede implementar la comunicación SPI en PSOC. Bueno, ahora para explicar acerca de la implementación del SPI en PSOC Creator, pues vamos a observar los dos componentes que el catálogo nos ofrece, que va a ser SPIM de master o SPIS de slave. Como el esclavo puede ser cualquier componente que tenga una entrada serial, entonces vamos a prescindir de él y vamos a resaltar únicamente las partes importantes del SPI master. Entonces tiene una entrada de clock y de reset para detener o para establecer pues tiempos en los que el SPI va a trabajar. Tiene una entrada MISO a la izquierda, que va a ser donde va a recibir la información del slave o del esclavo. A la derecha tiene salidas de MOSI, que va a ser la información que va a enviar al esclavo. SLK. Ese SLK es una señal de reloj que se le pone al esclavo y el SS es el selector de esclavo. En nuestra ventana de configuración podemos observar cómo está funcionando la salida de información del SPI master. Entonces nos dice que para el slave seleccionado, cuando hay una señal en bajo, se pone en funcionamiento como todo el comportamiento del master en general. Se le va a imprimir o se le va a aplicar una señal de reloj, como lo había mencionado, el SCLK. Se va a enviar o va a recibir información en el MOS o en el MISO, y se toma una señal de sample que va a llevar un conteo de información que está llevando. Entonces aquí se le puede modificar el modo, en donde me va a definir la fase del reloj y el modo de paridad. El data lines me define si es MOSI y MISO o bilateral, bidireccional. La cantidad de bits que se va a seleccionar está en default en 8 bits y se puede modificar desde 3 hasta 16. Dependiendo de lo que se necesite. Hay unos comportamientos en donde los primeros 8 o 4 bits son reconocimiento y los otros información. Entonces esto es importante para más adelante definir de qué manera se lo va a aplicar la información. Más adelante lo explicaré también. El shift direction me va a definir la manera en la que quiero que la información se envíe, si va a ser desde el más significativo primero o desde el menos significativo primero, dependiendo de la aplicación que necesite. En la ventana de configuraciones avanzadas vamos a definir si queremos que nuestra señal de reloj sea interna o externa. Es posible acomodar o adaptarlo para que tenga una entrada de velocidad aumentada
el buffer size me va a permitir llevar un conteo de cuántos son los bits de memoria que está ocupando la señal como tal, y hay diferentes tipos de interrupciones. Esto es para resaltar de que en el código, cuando se utilice en el main, estos comandos vendrían siendo los más importantes. SPI M start da como inicio al uso de este componente, al igual que el stop lo detiene. Y el otro que tiene una importancia pues sobresaliente por encima de las demás es el SPIM Write TX Data, que me va a permitir enviar la información de la manera en la que establecí la cantidad de bits, es decir, que como parámetros puedo poner en esta función únicamente la cantidad de bits que acomode en la ventana de configuraciones, y de esta manera es posible enviar, repito de nuevo, mediante el pin del MOSI, una señal de salida con el bus de información que yo desee. A modo de implementación, vamos a explicar lo siguiente. Este máster lo utilizaron con un pin de entrada conectado al aire, pues simplemente porque pedía que fuera conectado, pues que estuviera conectado a un pin para que no gastara errores. MOSI, SSLK y SS fueron conectados a una matriz de LEDs. Se le imprimió o se le aplicó un clock, un reloj de 8 MHz, y se puso un reset en bajo. La implementación que utilizaron pues fue comunicación MOSI MISO, el bit más significativo primero, un bus de datos de 16 bits y el modo de SS en bajo. El código que utilizaron fue el siguiente. Primero pues arrancan como definiendo variables, inicializando características propias para la matriz de datos, y utilizaron una fuente en donde se utiliza una fila para saber en qué dígito, pues qué quieren mostrar, qué información quieren mostrar, y una información para cada una de las columnas de la matriz de LEDs de 8 LEDs para mostrar la figura como tal. Entonces, si esto se hubiera implementado conectando LED por LED de la matriz de 8 LEDs, se hubieran utilizado 16 entradas. De esta manera, en un bus de información de 16 bits, recorriendo un 2 for para enviar un dato de 16 bits, como lo mencioné anteriormente en el top design, cada un segundo se puede generar que se envíe información conectando únicamente 3 pines.